Bueno, no es necesario que busquen Talca, busquen directamente Guayeco, y de Guayeco se van a Talca. Eh, Gracias por la invitación, hermano. Desde hace un tiempo vengo compartiendo o vengo estudiando un tema y que lo compartí una parte en una conferencia en Rancagua, y quiero compartir también con ustedes algo de eso y agregar algunos versículos. Y el tema es acerca del Espíritu Santo. Y les quiero pedir en un minuto, que si tienen un papel o un computador, algo donde puedan anotar. Un minuto, no es mucho, y que anoten 5 cosas acerca del Espíritu Santo. Por supuesto, no grandes definiciones, sino lo que les venga a la mente acerca del Espíritu Santo. 5 cosas acerca del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que anoten una definición de paz. Una definición sencilla de la palabra paz o de paz. ¿Qué es tener paz? Doy exactamente un minuto y no les pido que me lo compartan, les pido que lo dejen anotado y que al final de la reunión nos sirva de reflexión para este tema tan interesante. Cuando comencé a estudiar este tema, le pedí a un hermano referencias de libros, cómo podía partir. Y uno de los que me recomendó lleva por título El Dios Olvidado, algo así. Y yo creo que algo de eso hay. Por eso resulta tan importante enfrentar el estudio de este tema del Espíritu Santo. Así que un minuto para que anoten. Por supuesto, nadie les va a pedir que muestren, va a ser para ustedes, por lo tanto, con absoluta libertad. Si no anotan 5, no se compliquen. Ya llegará el día en que anotarán 5 y les faltarán hojas para anotar más cosas acerca del Espíritu Santo. Anoten lo que se les venga a la mente, lo que sepan del Espíritu Santo, lo que ustedes crean del Espíritu Santo. 5 cosas, 5 copiarle al que está al lado. Eso es lo primero. Y anoten también allí mismo una pequeña definición de paz. Una pequeña definición de paz. Zoom tiene unas reacciones y ustedes cuando estén listos anoten una manito así, como queriendo decir que ya están listos. De todas maneras, no es más de un minuto. Si hay alguno que ya lo tiene listo, les invito a que leamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Juan, el capítulo 14. Lo importante es que lo que anoten ahora no lo completen al final de este mensaje, sino que lo guarden y les sirva a ustedes como referencia. Yo no pretendo en el tiempo que tenemos hacer un estudio profundo del Espíritu Santo, pero de alguna manera pinchar la mente, decía un profesor, pinchar la mente de los que aquí están, de los que estamos, y que sea un incentivo para empezar a estudiar este tema. Así que les invito a leer, habiendo ya acabado el minuto. Les recuerdo 5 cosas, si es que pueden anotar 5 cosas del Espíritu Santo y una definición de la palabra paz, o de qué es la paz. Eso ya es un poquito más complejo, pero sean concisos, intenten ser concisos en esa definición. Y vamos, por lo tanto, a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. El Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 25. El Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 25. Dice así, Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Posiblemente la mayoría sabe que el contexto de este discurso del Señor Jesús a sus discípulos es el aposento alto, poco antes que el Señor Jesús fuera entregado. Posiblemente ya Judas había cerrado, consumado la tradición. Y el contexto de esta conversación que el Señor Jesús tiene con sus discípulos que parte en el capítulo 13, en un contexto que él mismo les dice en el capítulo 13 que él se iba. Dice el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, a donde voy o a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Es un contexto de consuelo, todos estos capítulos, es un contexto de consuelo del Señor Jesús a sus discípulos. Es curioso porque quien posiblemente debía recibir más consuelo no eran sus discípulos, era el Señor Jesús. Al Señor Jesús, la tradición de Judas ya se había consumado y al Señor Jesús lo iban a arrestar, le iban a hacer 5 juicios injustos y lo iban a crucificar con una de las muertes más horrendas de las que la historia de la humanidad tenga memoria. Pero aún así, entendiendo que el corazón de sus discípulos estaba turbado, el Señor Jesús los consuela. Y en esta sección vemos al menos 3 reacciones a lo que el Señor Jesús les dijo. Y esas reacciones son las que aparece del apóstol Pedro. En el versículo 36 del capítulo 13 le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Versículo 37 le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Mateo dice que no solo lo dijo Pedro, lo dijeron todos los discípulos. Si vamos al capítulo 14, versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Esa es la reacción de Tomás, y después viene la reacción de Felipe. Y la reacción de Felipe es la que aparece en el versículo 8 del capítulo 14. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estaban absolutamente desconcertados. Dice el versículo 1 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y esta palabra turbar es la misma palabra que aparece en el capítulo 13, versículo 21. Se conmovió, del Señor Jesús se dice se conmovió. Por lo tanto, los discípulos estaban absolutamente desconcertados. Y no entendían cómo aquel que los había llamado, aquel que habían seguido durante 3 años, lo iba a dejar. Y ya no iba a estar más con ellos. Yo creo que es el sentimiento que podría sentir, valga la redundancia, cualquiera de nosotros. Es un sentimiento que uno vive muchas veces cuando hay alguien que se va y que uno sabe que no va a volver. Y ese sentimiento es el que domina a través de estos capítulos a los discípulos. ¿Y quién los consuela? ¿Y quién los consuela? Es el Señor Jesús. La presencia física del Señor Jesús estaba llegando a su término, estaba llegando a su fin. Pero el Señor Jesús, en ese contexto, es cuando aparece lo que les dice en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí voy a recordar algunas de las cosas que dije en la conferencia de Rancagua, si hay alguno que haya asistido, lo vuelve a escuchar, pero esta es la primera vez que el Señor Jesús habla del Espíritu Santo, y lo hace en ese contexto, lo hace en un contexto de una promesa, lo hace en el contexto del consuelo que el Señor Jesús le está dando a sus discípulos. Y en ese contexto Él les dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí voy a considerar, sin entrar en profundidad, solamente 2 palabras. Y la primera palabra es la palabra otro. Y esta palabra otro significa otro de la misma naturaleza.
se ocupaban en aquel tiempo dos palabras para otro, uno de una clase distinta, otro de una clase distinta y otro de la misma naturaleza. Y aquí la palabra que está ocupando el Señor Jesús es otro de la misma naturaleza. Y por eso es tan importante, porque el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Y el Señor Jesús, entendiendo que los discípulos tenían miedo, tenían temor, lo siguieron teniendo, incluso después que a él lo crucificaron. Cuando él se aparece a sus discípulos, dice que estaban encerrados por miedo de los judíos, y cuando él se pone en medio de ellos y les dice, pasa a vosotros. Y el Señor Jesús les está diciendo, yo voy a pedir al Padre, lo dice un poco más adelante, en el capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Una persona de la Trinidad, viniendo directamente del Padre, pedido por el Hijo, enviado por el Padre y por el Hijo, a morar en los discípulos. A morar en los discípulos. Por lo tanto, esta palabra otro, cuando el Señor Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, que queda implícito que Cristo declara que el Espíritu Santo no es una influencia, es una persona, y una persona divina, una persona de la Trinidad, morando en medio de los discípulos, morando también, hermano, en tu vida. Y la otra palabra que quiero considerar es esta que aparece también en el versículo 16, dice, y os dará otro Consolador. Cuando uno estudia, no, todos dicen que cuesta mucho intentar traducir esta palabra, intentar darle un significado que englobe todo lo que significa consolador, porque a pesar de que en nuestra Reina Valera, la Biblia posiblemente que más se usa, la Reina Valera del 60, aparece la palabra consolador, no solo involucra que esta persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, sea un consolador. La traducción para la palabra consolador es una palabra griega que significa paracleto, y que cumple la función de consolador, pero no es la única. Abogado, ayudador, defensor, confortador, uno que defiende la causa de otro, es uno que viene al lado para ayudar, para confortar. Alguien que es llamado al lado de uno como abogado. Y hay muchos que coinciden que posiblemente la palabra que mejor refleje lo que hace el Espíritu Santo viniendo a la vida de los discípulos, viniendo a tu vida, es confortis. Es una palabra en latín, y esta palabra confortis, uno que fortalece, uno que comunica fortaleza, uno que comunica energía, uno que infunde valor, uno que infunde valor. Fíjense ustedes que en el contexto que estaban viviendo los discípulos, un contexto de desesperanza, un contexto de no entender, qué era lo que iba a pasar con ellos después que el Señor Jesús se fuera. Habían vivido con ellos, habían dejado todo. Por cierto, yo lo estoy diciendo desde una mirada de ellos. Uno podría después entrar en un análisis más profundo de qué mirada tenían ellos. Ellos estaban pensando en sí mismos, no estaban pensando en el Señor Jesús. El Señor Jesús les había dicho, por lo menos desde que Pedro hizo la gran declaración allí en Mateo 16, que le era necesario ir a Jerusalén, padecer de los principales, de los sacerdotes, ser muerto y resucitar al tercer día. Ellos habían escuchado claramente que el Señor Jesús iba a morir, que el Señor Jesús iba a ser juzgado, pero estaban pensando en ellos. Eso puede ser otro estudio. Y en ese contexto de estar pensando en ellos, el Señor Jesús los conforta. Y en ese contexto de consuelo, de confort, les declara, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Va a venir alguien a consolarlos, va a venir alguien a confortarlos. Y dentro de las funciones del Espíritu Santo está la ayuda, la enseñanza, el consuelo, la guía, y agrega para que esté con vosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre. Hay muchos más detalles allí, pero quiero avanzar para que no me consuma el tiempo. Y ahora sí quiero ir a la lectura que tuvimos allí en el versículo 25. Por lo tanto, el Señor Jesús allí en el versículo 16, en el contexto del consuelo, en el contexto de la desesperanza, el Señor les dice que de parte del Padre, pedido por Él, una de las personas de la Trinidad va a venir a morar con los discípulos y en los discípulos. Y eso ocurrió el día de Pentecostés. Y eso ocurrió también en tu vida y en mi vida el día que nos convertimos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así dice
la palabra de Dios. Romanos, el capítulo 8 y el versículo 9 dice: más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol Pablo siendo muy, muy claro respecto a la morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, siguiendo esa lógica del contexto de la desesperanza, entendiendo que la presencia física del Señor Jesús estaba llegando a su fin, y que el Señor Jesús no los dejaría solo, les habla del Espíritu Santo. Y llegamos a estos versículos, al versículo 25 y versículo 26. Lo que vemos del versículo 16 es que el Espíritu Santo es una fuente de consuelo, es una fuente de consuelo. Y lo que vamos a ver ahora es que el Espíritu Santo es una fuente de verdad, es una fuente de verdad. Dice el versículo 25: os he dicho estas cosas estando con vosotros, todo lo que les había dicho. El Señor Jesús les había dicho muchas cosas, y cuando uno estudia los evangelios se va dando cuenta que no siempre los discípulos entendían lo que el Señor Jesús les quería decir, no siempre tenían conciencia de lo que Él hacía y de los propósitos que Él tenía. Muchas veces les tuvo que decir a los discípulos que la mirada que Él tenía respecto de lo que estaba haciendo no era lo que ellos pensaban. Aquí en Talca, con un grupo de hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Juan, y muchas veces nos damos cuenta que la gente no entendía, a la mujer samaritana, Nicodemo, y sin ser injusto con los discípulos, ellos tampoco muchas veces entendían lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y vemos las reacciones, y ya las leímos, que tuvo Pedro, que tuvo Tomás y que tuvo Felipe. Era porque no entendían. Y el Señor Jesús les dice en el versículo 25: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y aquí vuelve a hablar del Espíritu Santo. Vuelve a hablar del Espíritu Santo. Dice: más el Consolador. Ocupa la misma palabra. Y por primera vez aparece aquí la palabra Espíritu Santo. Más el Consolador, o el Paracletos, el que viene al lado. Más el Consolador, el Espíritu Santo. Primera vez que aparece con este título, dándole a esta persona de la Trinidad el atributo de santidad. Y es la única vez que aparece en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Aquí agrega detalles de lo que había dicho en el versículo 16. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Señor Jesús, aquí les dice dos cosas. Él os enseñará y Él os recordará. Por lo tanto, si el versículo 16 es una fuente de consuelo, el Espíritu Santo como fuente de consuelo, en este versículo vemos al Espíritu Santo como una fuente de verdad. Miren, Juan, el capítulo 2, para que nos hagamos una idea de cómo los discípulos desde el principio. Juan, el capítulo 2 y el versículo 22. Juan 2, 22 dice: por tanto, estamos en el contexto del Señor Jesús purifica el templo. Dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Recién cuando el Señor Jesús resucitó, ellos lograron entender lo que el Señor Jesús había dicho. Juan, el capítulo 12 y el versículo 16. Juan 12, 16. Juan 12, 16 dice: estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Juan 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu, aquí profundiza lo que ya les había dicho en el versículo 26, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y en el capítulo 15, versículo 25 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por lo tanto, si en el versículo 16 veíamos al Espíritu Santo como fuente de consuelo, aquí vemos al Espíritu Santo como fuente de verdad. Hizo un trabajo relevante en los discípulos.
les permitió recordar todo lo que el Señor Jesús había hecho, no agregó nada de lo que el Señor Jesús ya había hecho, o había dicho, o les había enseñado. Tomó lo que el Señor Jesús hizo. Recuerden ustedes que Juan, al final del capítulo 20, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y también dice que si se escribieran, no alcanzarían los libros. Y el Espíritu Santo, actuando en los creyentes, actuando en los discípulos como fuente de verdad, ¿qué es lo que iba a hacer? Iba a enseñar todas las cosas y recordar todas las cosas. Las cosas que el Señor Jesús hizo, las cosas que el Señor Jesús dijo. Y en ese contexto, en el contexto de la enseñanza del Espíritu Santo, como fuente de verdad, la enseñanza del Espíritu Santo como aquel que trae a la mente, como aquel que fortalece, como aquel que recuerda las palabras del Señor Jesús, que es la función que hace también en cada uno de nosotros. Acompáñenme a 1 de Juan, el capítulo 2. 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hay un escritor que respecto de estos versículos dice, el Espíritu es el maestro de la verdad que reside en el creyente. Al iluminar la palabra de Dios en la mente de los cristianos, les otorga el conocimiento que lleva a la madurez espiritual. Por lo tanto, así como fue para los discípulos en aquel tiempo, una fuente de consuelo permanente, alguien que iba a estar con los discípulos permanentemente, y así lo vemos después que el Señor Jesús resucitó, estuvo con sus discípulos, vino Pentecostés, y vemos todo lo que pasó en el libro de los Hechos. Como cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a orar de acuerdo a lo que habían recibido y a la promesa que el Señor Jesús les había dado. Y aquí en el versículo 26 vemos al Espíritu Santo como fuente de la verdad. Y el versículo que sigue dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí es primera vez en este libro que el Señor Jesús ocupa esta palabra, la palabra paz. Y no es la paz en el sentido de saludo, es la paz en el sentido de esperanza. Vuelvo a recordar el contexto, eso no hay que olvidarlo nunca. Los discípulos desesperanzados estaban turbados, así lo dice el versículo 1 del capítulo 14. No entendían qué iba a pasar con ellos. Si en ese contexto el Señor Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Si bien es cierto, este versículo introduce un tema nuevo que hasta ahora no se había tocado, que el Señor Jesús no lo había tocado. Sin embargo, también toma lo que les había dicho en el versículo anterior. La paz del creyente es la consecuencia natural de la presencia de Cristo, de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo relevante de esto, que el Señor Jesús lo diga acá, que lo diga después de lo que dice en el versículo 26, que el Espíritu Santo sería una fuente de verdad en la vida de los creyentes. Y a continuación les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Fíjense que cuando uno toma una definición de paz o busca la definición de paz, habitualmente significa la ausencia de. Y posiblemente muchos de ustedes, cuando anotaron una definición de paz, posiblemente pusieron no tener problemas, no tener preocupaciones, ausencia de guerras, de contiendas, de riñas, de desacuerdo. Y muchas veces nosotros definimos la paz de esa manera, como la ausencia de algo. Pero cuesta definir la paz. Cuesta decir qué es exactamente la paz o cómo yo, como creyente, estoy en un estado de paz.
y estas circunstancias que estamos viviendo posiblemente nos agreguen muchas más circunstancias de incertidumbre que de certidumbre. Delante con Ale, con mi esposa, conversábamos de un viaje a Argentina, y uno dice, bueno, pero no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre se ha adueñado de los viajes, la incertidumbre se ha adueñado para muchos de trabajo, de la incertidumbre en el trabajo, de la incertidumbre en la salud. Y posiblemente uno define la paz como la ausencia o no tener problemas o no tener preocupaciones. Y lo interesante de lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos en este punto es que la paz está directamente relacionada con nuestro entendimiento del Evangelio. La paz tuya, querido joven, y mi paz está directamente relacionada con cómo yo conozco a Cristo, cómo yo me acerco a la palabra de Dios. En la medida que tenemos un mejor entendimiento de quién es Jesús, en esa misma medida estaremos mejor equipados para enfrentar las distintas circunstancias. Y la paz del creyente no depende de las circunstancias. Fíjense ustedes que el Señor Jesús, cuando uno ve el contexto, ahora del Señor Jesús, no de los discípulos, cuando uno ve el contexto del Señor Jesús, el Señor Jesús sabía que todos sus discípulos le iban a abandonar. Mateo dice que todos dejándole, huyeron. Claro, uno lee que Juan estuvo cerca de la cruz cuando el Señor Jesús tuvo el diálogo, pero Mateo dice que todos los discípulos dejándole huyeron, no hubo ninguno que no le dejara. Y en ese contexto el Señor Jesús les dice a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os doy. Y agrega, yo no os la doy como el mundo la da. Y agrega más abajo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, que era posiblemente las dos cosas que tenían dominados a los discípulos. El versículo 1, capítulo 14, dice que ellos estaban turbados, y después que el Señor Jesús resucita, cuando estaban ellos encerrados por miedo, dice por miedo de los discípulos, son las dos palabras que el Señor Jesús ocupa aquí, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Filipenses, les invito a Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 6. Filipenses 4, 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si en algún momento nos hemos preguntado de qué depende la paz del creyente, depende de el conocimiento que tengamos de Cristo. Depende de la cercanía que tengamos con Él. El Señor Jesús se los dijo a sus discípulos. Y nosotros tenemos, queridos hermanos, el Espíritu morando en nosotros. El Espíritu Santo es una persona. Ha sido prometida y ha venido a nuestras vidas. La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, pero aquella verdad que nosotros estemos dispuestos a rescatar de la palabra de Dios. No esperen levantarse, como había alguien que decía que le gustaría aprender a tocar piano, pero para no vivir todo el proceso decía, me quiero acostar y quiero despertar sabiendo tocar piano. No quiero complicarme con todo el proceso. Bueno, muchas veces los creyentes actuamos de la misma manera. Me quiero levantar teniendo clarito todo. Bueno, la manera en que tú y yo podemos tener paz. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor Jesús dice, aquella paz que el mundo no puede dar. Aquella paz que el mundo no puede dar. Esa paz en la que tú y yo tendremos, sin medida, si es que nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos morando el Espíritu Santo en nosotros. Isaías 26 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26.
Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En la reunión pasada en Rancagua, yo partí hablando de la famosa frase de Arquímedes, deben un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Se acuerdan? Y yo les decía que el creyente tiene un punto de apoyo y puede mover el mundo. Y ese punto de apoyo es el Espíritu Santo, volando en tu vida y en mi vida. Arquímedes, después de aquella famosa frase, tuvo que demostrarla. Y así lo hizo, y movió un barco sentado desde una silla. Y podemos ver en el libro de los Hechos, después que recibieron el Espíritu Santo. Si uno va al libro de los Hechos, el capítulo 3, en el primer discurso del apóstol Pedro, allí en Pentecostés. En el capítulo 2 está la venida del Espíritu Santo, y el capítulo 2, versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? En el versículo 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas. ¿Qué fue lo que pasó allí? El Espíritu Santo, actuando en la vida de los discípulos. Así que, queridos jóvenes, queridos hermanos, espero que guarden la hojita donde anotaron aquellas cosas acerca del Espíritu Santo y que eso les sirva como un potenciador de estudiar, de tener el ánimo de estudiar acerca del Espíritu Santo. Y estoy seguro que si ponen empeño y desean de corazón hacerlo, lo que les pasará fue lo que le pasó a los discípulos del Señor Jesús. Se llenaron de paz. Dice que después que Él ascendió al cielo, Lucas dice que volvieron con gozo. Volvieron con gozo. Toda aquella tristeza, toda aquella turbación, todo aquel miedo que tenían fue cambiado por gozo. Y así vimos cómo cambiaron el mundo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.